Bueno, como bien sabéis, ya llevamos 4 o 5 semanas haciendo los directos en relación a toda la temática que gira alrededor de nuestro curso avanzado de flexibilidad inmunometabólica, el curso donde estamos trabajando Rubén Lechuga, Diana, Phil y yo, ¿vale? Las 4 personas que hemos sacado hasta 240 lecciones con contenido audiovisual, teórico, las lecciones y todas las tareas que van destinadas a que de forma teórica y práctica aprendáis todo lo que tenéis que saber acerca del metabolismo y su impacto en la funcionalidad correcta del sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, neurovascular y todas las patologías que giran alrededor de la inflamación. Entonces, en esta inercia que llevamos las últimas semanas, hablando del metabolismo, hablando de la cetosis, las cargas de hidratos y todo aquello que gira alrededor de la temática que trabajamos luego más profundamente en el curso avanzado, en el día de hoy hablaríamos de la importancia del descanso, de la gestión del estrés y cómo todo ello puede impactar en diferentes áreas alrededor del metabolismo, el sistema inmunológico, etcétera. Y bueno, pues empezaríamos hablando de qué es el estrés, Diana. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se define desde el punto de vista fisiológico? Quizá el concepto de estrés es muy mal entendido en muchas ocasiones, ¿vale? Porque hay creo que excesiva información negativa alrededor del concepto de estrés, pero el estrés es necesario y es vital para generar adaptaciones. Así que danos una explicación científica de qué es el estrés y qué importancia realmente tiene el estrés en nuestra vida. Vale, bien, como bien ha dicho Tony, el estrés actualmente se ve como algo negativo, pero realmente es un proceso fisiológico normal de nuestro cuerpo que es súper necesario porque ante situaciones en las cuales el cuerpo, el organismo ve que puede estar en peligro, ya sea por un patógeno, por cualquier situación que le pueda producir estrés, activa una serie de mecanismos que se llaman mecanismos de lucha y huida, que son los que preparan al cuerpo para afrontar ese estrés y para que pueda superarlo y sobrevivir. Entonces, en este proceso fisiológico se activan una serie de vías fisiológicas que ahora hablaremos, pero al final el estrés agudo y puntual es algo bueno porque es algo que necesitamos para sobrevivir y para afrontar las distintas adversidades del día a día. ¿Y cuál sería el estrés negativo? Que, bueno, creo que científicamente es conocido como distrés. Sí, el estrés negativo es aquel crónico, sostenido en el tiempo, en el cual hay una serie de estresores que nosotros no somos capaces de regular, de eliminar de nuestro día a día, que van generando un caldo de cultivo en nuestro organismo que predispone a la inflamación, alteraciones metabólicas, etcétera, debido a que no somos capaces de volver a regular esos niveles de estrés y disminuirlos. Uh-huh. Esto quizá, dentro del fisiculturismo, del deporte, hay unas técnicas muy bien conocidas que tú conocerás perfectamente, que es la supercompensación, ¿vale? Que realmente está basado en el estrés, en los beneficios que nos puede aportar el estrés. Y creo que clarifica muy bien el entender el por qué el ser humano, desde que nace, necesita unas mínimas cotas de estrés para generar luego esas adaptaciones que sean beneficiosas y que le hagan más competente al organismo y a los diferentes sistemas, ¿vale? A la vida. Entonces, ¿cómo podrías explicarnos qué es esa supercompensación y esa adaptación al estrés? Sí, de hecho, el término que conocemos en esto que comenta Tony de supercompensación es la hormesis Hormesis, adaptativa, exacto. que para que lo imaginemos así de forma sencilla, ante un pico de estrés, ante un gran entrenamiento o algo que nos expongamos ante el frío, cosas que nos supongan mucho estrés, la hormesis adaptativa, estos mecanismos de supercompensación, imaginaros que hay una curva de estrés que llega hasta aquí arriba y este es el pico máximo, pues la hormesis adaptativa es aquella que no llega hasta el pico, sino que son pequeños estresores en nuestro día a día que activan nuestro cuerpo, lo estimulan y lo hacen como mucho más competente y lo hacen crear una serie de modificaciones en el cuerpo para que cuando se vuelva a exponer a ese mismo estresor
sea capaz de actuar de forma mucho más rápida y que incluso no le produzca el estrés. ¿Por qué? Porque son picos de estrés, es como por ejemplo las vacunas, que nos dan pinchaditas de estrés, nosotros nos alertamos, nos adaptamos y activamos una serie de procesos para que después, cuando nos volvemos a exponer, nos volvamos más fuertes ante ellos. Y esto es la hormesis adaptativa y la supercompensación. Y al final es estrés, pero son estreses pequeños y necesarios. Claro, fijaos, por ejemplo, qué importante es el estrés, por ejemplo, dentro del deporte. Muchos ciclistas, muchos triatletas o gente que hace Ironman, ¿vale? Y que en un determinado momento, a lo largo de la temporada, van a tener que exponerse a etapas donde tienen que subir 2.000 metros de altitud. Tienen que subir, por ejemplo, un ciclista a un puerto de Alpe d'Huez, del Tourmalet, etcétera. Una persona que hace un Ironman en Hawái tiene que subir la montaña, etcétera, y necesita mucha capacidad para exponerse a rampas donde le va a faltar oxígeno. ¿Qué hace? Se somete a entrenamientos espartanos en Sierra Nevada en España, en los Alpes, en Colorado, en Estados Unidos, para entrenar en altura donde le falte oxígeno. ¿Qué va a ocurrir? Va a tener tanta carga de estrés, tal déficit de oxígeno cuando entrena a 2.000 metros en altura, que va a obligar a que su organismo, para adaptarse a ese estrés, a ese miedo que en realidad está teniendo el organismo por falta de oxígeno, se va a generar una adaptación formando más glóbulos rojos, captando más hierro, formando más hemoglobina para que cuando llegue el Tour de Francia, para que cuando llegue una etapa donde tenga que exponerse de nuevo a esas cotas de 1.500, 1.600, 2.100 metros de altitud, su organismo ya esté adaptado y lo pase mucho mejor que 3 meses antes cuando se enfrentó a ese entrenamiento, porque va a tener muchos más glóbulos rojos. De ahí la importancia que entendáis que el estrés no es malo, es necesario y es vital para que seáis más competentes, más fuertes y que seáis más aptos para enfrentarnos a la vida, que la vida por definición implica que haya estrés, que hayan conflictos, que existan situaciones y momentos donde el organismo va a sufrir y nuestra capacidad para enfrentarnos a ese estrés controlado nos va a hacer más fuertes. ¿Qué ocurre si somos de las personas que decimos yo no quiero problemas, yo quiero vivir feliz y yo no quiero absolutamente ningún agente estresante en mi vida? Pues me retiro de la vida y hago a mi organismo, a mi sistema hormonal, a mi sistema nervioso, incluso a mi sistema emocional más débil. Como no quiero problemas, no quiero estrés en mi vida, no entreno, no sufro, no hago cargas pesadas, no me expongo ni a los perros, no vaya a ser que me infecten, pero mi flora intestinal no se adapta, ¿vale? a los patógenos que desde que somos niños nos tenemos que enfrentar. Fijaos qué importante es el estrés y en realidad yo creo que, no sé tú qué pensarás, Diana, yo creo que vivimos en unos momentos o en una época donde intentamos que todo sea tan sumamente estéril, que todo sea con tanta poca carga de estrés, que los niños no se expongan absolutamente a nada que les pueda hacer sufrir, que en realidad eso a nivel del sistema inmunológico, el metabolismo, el sistema hormonal o nervioso, lo hace menos competente para cuando luego vayan a ser más adultos. No, totalmente de acuerdo. Además, es súper importante exponernos al estrés durante todas las etapas de nuestra vida, porque al final, como bien dices, si no nos exponemos a ello, no sabemos actuar después ante una situación de estrés y nos volvemos como personas burbuja, y luego todo a lo que nos podamos exponer va a ser muchísimo más grande y muchísimo peor. Es como cuando hay niños pequeños que se les recomienda ir al parque y que entren en contacto con otros niños, que coman arena para generar anticuerpos. Al final, todos esos tipos de estímulos, aunque puedan ser un poco perjudiciales, generan una serie de activaciones dentro del cuerpo que lo vuelven más competente y lo vuelven muchísimo más competente para la vida. Entonces, al final, el estrés es algo con lo que tenemos que convivir cada día, es algo que no podemos evitar y, como dices, es bueno. El problema sale cuando aceptamos unos niveles de estrés sostenidos en el tiempo, no ponemos solución. Ese es el estrés que se vuelve malo. Pero unos niveles de estrés son buenos para el organismo, para activarlo, para que tu tiroides funcione bien, para que tu sistema nervioso funcione bien, para que todo el organismo sea eficiente. Si no, al final el organismo se para y cualquier cosa que le venga nueva va a ser muchísimo peor de afrontar que una persona que día a día se va exponiendo al estrés, activa la liberación de neurotransmisores, de cortisol de forma justa y adecuada, pero que lo hace. Uh -huh.
Y si hablamos de estrés, evidentemente, ya vamos profundizando en la implicación de los diferentes sistemas, tenemos que hablar del sistema nervioso, que es quien capta realmente la información que puede ser percibida como peligrosa, como segura, etcétera. Y al igual que siempre hablamos de la tendencia a la homeostasis, al equilibrio en el organismo en todos los parámetros y funcionamiento de los sistemas, ¿vale? La insulina con el glucagón, pues en diferentes moléculas que tienen que estar compensadas, la serotonina con la dopamina, etcétera. Dentro del sistema nervioso existen dos rutas, ¿vale? Entonces, explícanos qué implicación tiene el sistema nervioso en el estrés y cómo funcionan esas dos rutas que tienen que estar en todo momento equilibradas y balanceadas. Vale, pues las rutas que comenta Tony son las rutas del sistema nervioso simpático y parasimpático, que forman parte del sistema nervioso autónomo, que es el que nosotros no podemos controlar. Entonces, las rutas que activa el sistema nervioso simpático son las rutas que se activan ante un estresor que ponen el cuerpo en estado de alerta, en estado de lucha y huida, que se dice, que generan este estado de estrés. Y por el otro lado están las rutas compensatorias, que son el sistema nervioso parasimpático, que es un sistema que después de esa sobreactivación para escapar de un sitio, para hacer un entrenamiento grande, para afrontarte al frío, se requiere volver a la homeostasis, a una calma, a un equilibrio. Entonces se activan las rutas del sistema nervioso parasimpático. Entonces, estas dos rutas, simpático y parasimpático, tienen que estar muy equilibradas, porque tanto si una se activa mucho, la del sistema nervioso simpático, va a generar un organismo estresado, demasiado activado. Y si la otra está muy activada también, la del parasimpático, igual va a ser un organismo que no tiene capacidad de activarse ante una situación que sea agresora para el organismo. Entonces tienen que estar muy bien equilibradas. Cuando se desequilibran es cuando vienen todos los problemas. Entonces, bueno, además... Explícanos, ¿de qué se encargaría esa ruta simpática y la parasimpática? Porque para que en forma de ejemplo puedan entender cómo se expresa esas dos rutas. Vale, pues, por ejemplo, imaginaros que, pongamos un ejemplo así fácil, que Tony muchas veces hace ejemplos con animales, que te está persiguiendo un león. Entonces, ese estresor, el león que te está persiguiendo, te activa tu sistema nervioso simpático. Lo que te hace es, te va a inhibir todas aquellos órganos del cuerpo que no son necesarios en ese momento de huida, como por ejemplo son el sistema digestivo, el sistema inmunitario. Se incrementa la presión arterial, se prepara el cuerpo, se libera adrenalina, noradrenalina, se incrementa el estado de alerta. Es un estado en el cual el cuerpo está focalizado en luchar contra ese estrés que le viene. Entonces, una vez ha superado ese estrés, la activación de este sistema nervioso simpático, que es el que estamos diciendo que se activa para combatirlo, empieza a disminuir y empieza a aumentar el sistema nervioso simpático, que es un sistema que produce relajación en el cuerpo, vuelve a activarse correctamente el sistema inmunitario, el sistema digestivo vuelve a activarse, se produce serotonina, se produce una serie de moléculas que relajan el sistema. Uh-huh. Y fijaos, ¿vale? Si habéis entendido a Diana, el sistema nervioso simpático sería aquel que nos permite escapar o luchar, básicamente. Entonces, como bien ha dicho Diana, si te persigue un tigre, un león, ¿vale? Tú vas a liberar las moléculas, los neurotransmisores dependientes del sistema nervioso simpático, que son las llamadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Son las encargadas de elevar las pulsaciones, de oxigenar más rápidamente tu musculatura, de activar tus músculos para realizar contracciones efectivas, de elevar la presión arterial, etcétera. ¿Para qué se va a activar el sistema nervioso simpático y para qué vamos a liberar esas catecolaminas? Para salir por patas y que no te pille el león y te coma. ¿Qué ocurrirá cuando el león se va, se cansa y tú ya has corrido y lo has dejado a 500 metros? Como ya no tiene sentido que estemos liberando constantemente la adrenalina porque ya ha pasado el peligro, como bien ha dicho Diana, activaremos el parasimpático, ¿vale? Entonces se activarán todos los órganos fisiológicos y todas las actividades que dependen del parasimpático. La actividad digestiva, la liberación de ácido clorhídrico, la relajación muscular, la tendencia al sueño, etcétera. Y fijaos, siempre que veis cualquier documental, fijaos, por ejemplo, un león persiguiendo unas cebras, persiguiendo a un bisonte, persiguiendo a cualquier animal,
En el momento que se encuentra activado el sistema nervioso simpático porque el león está corriendo y las cebras, toda la manada, tiene mucho miedo, se ponen a correr y no miran hacia detrás, no se pararán a comer, no. Lo importante aquí es sobrevivir. Cuando el león se cansa, en cuestión de 30 segundos, la cebra no se acuerda del león, activa el parasimpático, se pone a comer y a dormir. Es decir, ya no sigue pensando, joder, qué cabrón el león, la que nos ha liado con lo a gusto que estábamos aquí, ¿vale? ¿Qué nos ocurre al ser humano? Seguimos con el simpático activado. Por eso después de un susto, por eso después de que tu madre te ha dicho algo que te ha dolido, por eso después de que te han dicho que igual van a hacer reformas en el trabajo, o después de decirte que no has aprobado, aunque no haya realmente un miedo detrás, el ser humano, al seguir rumiando, sigue con la actividad del sistema nervioso simpático y por eso vivimos en una vida adrenal, con excesiva carga de actividad del sistema nervioso simpático, que creo que todo esto repercute bastante en el organismo, en la salud y en el metabolismo. Y es algo que vemos constantemente dentro de las analíticas, dentro del impacto y de todo lo que es conocido alrededor de la somatización del sistema nervioso sobre el organismo y el metabolismo. ¿Qué nos podrías decir de todo esto? De cómo el estrés o esa sobrecarga de estrés y esa sobreactividad del sistema nervioso simpático puede actuar sobre nuestro organismo. Bueno, porque al final el sistema nervioso simpático, también hay otra vía que es muy importante, que es la vía del HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, que es una vía que se activa para liberar cortisol, que es la hormona que también conocemos del estrés. Es un mensaje que lleva desde el cerebro a las glándulas suprarrenales para que liberen cortisol en situaciones de estrés. Entonces, esta liberación excesiva tanto de adrenalina, noradrenalina, dopamina, así como de cortisol, generan, por ejemplo, alteraciones en la tiroides. Esta no sabe actuar, o sea, conectan directamente con ellas, esta no sabe actuar, no sabe regular bien el metabolismo, empieza a oxidar, por ejemplo, glucosa cuando no debería oxidar porque el organismo está muy acelerado y necesita energía. O luego, por ejemplo, a nivel intestinal, que también tenemos una conexión cerebro e intestino directa. Entonces, si hay un sistema hiperactivado, tanto el sistema nervioso como el sistema del cortisol, esto acaba generando alteraciones a nivel digestivo, alteraciones a nivel de liberación de enzimas pancreáticas, de ácido clorhídrico, todo esto va alterando el sistema intestinal. Luego también están conectados con el sistema inmunitario, genera una hiperactivación del sistema inmunitario. ¿Qué sucede? Que si también tienes periodos de estrés muy altos, de una hiperactivación del sistema inmunitario, también se han encontrado muchas patologías autoinmunes asociadas a picos de estrés muy altos. Entonces, es importante entender esto porque una hiperactivación constante del sistema nervioso simpático acompañado de una liberación excesiva de cortisol puede predisponer a la persona a enfermedades metabólicas, como por ejemplo la resistencia a la insulina, enfermedades digestivas, enfermedades autoinmunes y una serie de enfermedades que hay que tener en cuenta y que no dejar que pasar por alto, y todo por una mala gestión del estrés, que como hemos dicho al principio, el estrés es algo bueno, lo que mal regulado y mal utilizado puede ser catastrófico. De hecho, a medida que pasa el tiempo y vamos estudiando más el sistema nervioso, considero que el estrés es la base de todas las patologías, porque genera una alteración en todo el funcionamiento del organismo, una hiperactivación, una oxidación de todo el organismo, que en la base de la mayoría de las patologías está el estrés crónico. No sé qué opinas tú, Tony, de esto, pero yo es que para mí el estrés es como una pandemia brutal. Bueno, pues como bien has dicho, o sea, y más allá de la teoría que podríamos hablar de toda la repercusión fisiológica, hormonal, enzimática, todas las variables que realmente, y ya está, la literatura científica es muy robusta respecto a los vínculos que existen entre los desequilibrios o alteraciones del funcionamiento del sistema nervioso o el impacto que determinados conflictos emocionales puede generar sobre el intestino, sobre el metabolismo, sobre el sistema hormonal. Yo me remito a lo que estoy viviendo en consulta en el último año y medio. Es exagerado la barbaridad de patologías que me vienen los pacientes. Sí, son patologías intestinales, hormonales, andropausias, alteraciones del sistema inmunológico, pero con un componente emocional brutal desde marzo del año pasado. Por ejemplo, a nivel intestinal yo tengo
3 veces más literalmente de patologías intestinales y es normal cuando una persona viene, o sea, se siente con miedo constante a lo largo del día, se siente con adrenalina, las funciones intestinales no funcionan bien, no liberas ácido clorhídrico, sales biliares con eficiencia, la comida cuando la comes se queda estancada, fermentando, generando sobrecrecimiento bacteriano, colitis, inflamación, permeabilidad intestinal, pero cuando una persona, como bien ha dicho Diana, se encuentra hiperactivada constantemente, ¿por qué? Porque has estado 4 meses confinado, con los niños que no sabes ya qué hacer con ellos, los acabas odiando, te acabas juzgando, no sabes el trabajo que va a pasar. Todo esto hace que pierdas el sueño, que los biorritmos se pierdan, el nivel de testosterona, todo esto te inmunodeprime, te hace más proclive no solo al coronavirus, sino a múltiples otro tipo de patógenos, como la cándida, el Epstein-Barr, o sea, muchísimos tipos de patologías. Y, evidentemente, siempre que hablamos de patologías crónicas, multifactoriales, hay que hablar del componente intestinal, nervioso, inmune, pero el emocional, por su vínculo con el sistema nervioso y con el resto de sistemas fisiológicos, es sumamente crucial y yo simplemente me remito a lo que veo en consulta, que en este año no paro de ver pacientes muy jodidos físicamente, pero con un componente emocional que lo ves que, pues, hipersensibles, que a la primera de cambios están poniéndose a llorar, que llevan de base antidepresivos, ansiolíticos y es algo clarísimo. Y si vamos avanzando, Diana, ya vamos a hablar un poco, pues bueno, de herramientas y todo lo que podemos hacer, ¿vale? Para intentar compensar ese estrés mal llevado o mal compensado por parte de muchas personas. Ya estuvimos hablando un poco en el anterior directo, ¿vale? Pero creo que cobra vital importancia para que el sistema nervioso funcione bien, el correcto funcionamiento o equilibrio de los biorritmos. ¿Qué son esos biorritmos y cuáles serían las herramientas o estrategias que podemos establecer o integrar para que funcionen mejor en nuestra vida? Bueno, pues los biorritmos a mí es como una de las partes del cuerpo que más me sorprende y más me gustan. Para quien no lo sepa, el cuerpo, los procesos fisiológicos actúan bajo las agujas de un reloj prácticamente. Y hay unos concretamente que son los ritmos circadianos, que son los ritmos que duran 24 horas, que hacen que se segreguen una serie de hormonas y de moléculas en función del momento del día. Entonces, una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar hoy, es la melatonina, que es la hormona inductora del sueño. Entonces, esta hormona se empieza no a liberar, pero sí que empieza a recibir señales, la glándula que la libera, por la mañana, sobre las 7, 8 de la mañana, gracias a que entra sol en los fotorreceptores que tenemos en la retina y esta le envía un mensaje a la glándula pineal diciéndole, ya es de día, dentro de X horas vas a tener que liberar melatonina para que te duermas. Entonces, normalmente, sobre las 8 o así, esta glándula comienza a liberar melatonina, que es la glándula que es la hormona que induce el sueño para que sobre las 10, 11, 12 ya te duermas. Entonces, el estrés, de hecho, es uno de los grandes implicados a la hora de romper este ritmo circadiano del descanso, que es tan importante y es muy importante sobre todo porque durante el sueño, esto que hablábamos del sistema nervioso simpático parasimpático, es un momento crucial para que se reequilibre. De hecho, si tú tienes una falta de sueño y una falta de descanso, es una de las causas principales para que haya una hiperactivación del sistema nervioso simpático y todas las consecuencias y sintomatologías que estábamos comentando ahora. Entonces, pues es súper importante cuidar el descanso y que tan alterado se ha visto, sobre todo con el tema de la pandemia, al final el no poder salir de casa, el no tener unos horarios determinados, los biorritmos se nos han alterado muchísimo y han acabado afectando también al sistema nervioso simpático parasimpático. Entonces, hecha esta introducción, hablemos de herramientas, Tony, para regular los biorritmos. Una que me gusta a mí muchísimo y que llevo utilizando desde hace muchos años es salir a andar por la mañana, en la medida que se pueda, a las 7 de la mañana en ayunas, a dar un paseo de una media horita, 45 minutos a un ritmo alto, moderado alto, para que entren estos primeros rayos de luz en tu retina, en los fotorreceptores, y ya empiezan a decirle a tu cerebro de que estás despierto. Además, con todos los beneficios que acompaña activación tiroidea, activación del metabolismo, la síntesis de vitamina D también se activa en este momento. Entonces, para mí, siempre que me preguntan ¿cómo regularías los biorritmos?
el primer consejo que doy es, si puedes, exponte al sol a primera hora de la mañana durante una media horita. Este para mí es como el mejor, porque ya estás diciendo a tu cerebro de que te has despertado y que en X horas te vas a volver a dormir. Otra herramienta, por ejemplo, que a mí me gusta... ¿Quieres decir algo, Tony? No, es que había bebido agua y estaba tosiendo. Vale. Otra herramienta que también me gusta mucho es el tema de la relajación por la noche, porque al final llevamos tanta activación durante el día que si no realizamos algún tipo de mecanismo compensatorio por la tarde, noche, para relajar el sistema nervioso, seguramente muchas veces nos metemos en la cama y estamos hiperactivados y nos cuesta mucho dormir. Entonces, a mí me gusta mucho por la noche recomendar dejar las pantallas, móvil, televisión, ordenador, etcétera, y focalizar la atención en alguna cosa que te distraiga de todos los pensamientos, ya sea meditación, ya sea leer, ya sea estiramientos, cualquier cosa que te haga relajar este sistema nervioso y que se empiecen a liberar neurotransmisores inhibidores, como por ejemplo es el GABA, que ahora podemos hablar a nivel de suplementación, que es un neurotransmisor que compensa toda esta hiperactividad del sistema nervioso. Yo siempre llamo que son actividades GABAérgicas y ayudan a conciliar el sueño y tener un sueño mucho más profundo. Después también está el entrenamiento, es fundamental el entrenamiento, porque al final si no entrenamos, no realizamos deporte, no nos movemos, el cuerpo está como siempre descansado y le da igual dormir o no, porque ¿para qué va a dormir si no haces deporte, no te mueves, no estás cansado, no hay nada que recuperar durante las noches? Entonces, el entrenamiento es fundamental. Si puede ser por la mañana, genial. Si es por la tarde, intentar que no sea a última hora, porque si no, pues después del entrenamiento siempre tienes como una hiperactivación del sistema nervioso y te puede costar dormir. Además, muchas veces cuando se entrena se toma estimulantes. Entonces, un entrenamiento a media tarde también está bien. Pero el deporte es una herramienta muy buena. De hecho, yo las veces que he dejado de entrenar por cualquier motivo, lo he notado mucho en el descanso, que me cuesta más dormir, que me cuesta más dormir profundamente. Entonces, el entrenamiento es una herramienta también ideal. Y luego a nivel de suplementación y nutrición, una estrategia muy buena es cuando tienes problemas de sueño, estás en un déficit calórico, meter carbohidratos por la noche, que hay veces que dices, jolín, carbohidratos por la noche, no decían que esto engorda, entonces los carbohidratos por la noche, una patata, un boniato, que sacian mucho, permiten la entrada dentro del cerebro de un aminoácido que se llama triptófano. Sin carbohidratos no se puede producir, y el triptófano es precursor de la serotonina y a su vez de la melatonina, que es la hormona que estábamos comentando que induce al sueño. Entonces, añadir una pequeña carga de carbohidratos por la noche puede incrementar los niveles de melatonina y, por tanto, inducir al sueño. Aparte de que da saciedad, ayuda a regular los niveles de insulina. Entonces, es una muy buena herramienta. Y a nivel de suplementación, el GABA como suplemento, que es el neurotransmisor que comentábamos, que ayuda a relajar el sistema nervioso, a tener un sueño más profundo, una media horita antes de dormir, es un muy buen suplemento. O si tienes problemas para conciliar el sueño, ya no tanto de sueño profundo, sino de conciliación del sueño, la melatonina directamente se puede tomar también en forma de suplemento, una horita antes de dormir. Un momento. Uy. Un segundo, que ha venido mi gata. La melatonina también se puede tomar como suplemento y ayuda a inducir el sueño. El magnesio también es un mineral que ayuda a relajar el sistema nervioso y también va súper bien. Entonces, para mí, estos 3 suplementos para regular los biorritmos son como los mejores que hay. Y ahora que hablamos mucho, y yo lo he hablado bastante con Rubén y con Phil, pero bueno, sobre todo un poco más por su repercusión a efectos metabólicos, pero me gustaría que tú nos hablaras en la repercusión que puede tener en el sistema nervioso el ayuno intermitente, la cetosis, ¿vale? Que sabemos que tienen un altísimo impacto en la sensibilidad a la insulina, y de esto hemos hablado, yo he hablado mucho en los últimos directos con Rubén y con Phil, ¿vale? El cómo al bajar hidratos de carbono o el esperar y dilatar esas horas donde no estamos ingiriendo, todo esto va a tener un impacto en el metabolismo glucémico, la sensibilidad a la insulina y todo lo que gira alrededor de la inflamación. Pero bueno, no hemos profundizado con Phil y con Rubén en
¿Por qué? Son estrategias que quizá a corto plazo pueden generar una modulación y a veces beneficiosa, buscada por personas que dicen, wow, me encuentro mejor que nunca, porque a su vez todo tiene una doble cara de la moneda y al igual que el ayuno intermitente y la cetosis llevado al extremo luego puede ser incluso perjudicial y acabar hasta generando una resistencia a la insulina, ¿por qué estas estrategias que tanto enganchan, ahora háblanos un poco de también por qué tanto enganchan, puede hacer que personas acaben en carbofobia o intentando hacer ayunos muy extremos, pero esto puede ser también perjudicial para el sistema nervioso y para esa modulación del estrés, de los biorritmos del sueño de la cual estamos hablando? Bueno, pues al final, como bien dices, las cosas hay que hacerlas en su justa medida y no llevarlas al extremo, porque como todo, al final, si llevas las cosas al extremo, puede ser perjudiciales. Entonces, las dos herramientas funcionan muy bien porque cuando empiezas a utilizarlas, metabólicamente, cognitivamente, te sientes muy bien, te sientes muy ligero, te sientes con mucho foco cognitivo, porque es como una limpieza que se hace en el organismo gracias a estas herramientas. Te desinflamas, hay una activación de liberación de dopamina, de noradrenalina, de estas moléculas que comentábamos que te activa el sistema nervioso, te sientes vital, seguramente haces una bajada de peso porque pierdes glucógeno, porque también te depuras por dentro porque se activan la autofagia. Entonces son herramientas que quizás que si tú vienes de una época muy mala, una época que no te sientes bien contigo mismo o que quieres un cambio, al implementarlas y empezar a sentir tan bien, tan enérgico, tan vital, que no te pesa levantarte por la mañana, que puedes ir a entrenar y recuperarte súper bien, que incluso puedes incrementar tu entrenamiento o hacer más cosas al día, pues claro, al final hay una activación a nivel cerebral de bienestar, de euforia, de ganas de vivir que antes no tenías y te puedes enganchar como todo, porque al final es un beneficio súper grande. Pero ¿qué pasa? Estas cosas llevadas al extremo, esta hiperactivación, llega un momento que, bueno, tu cuerpo hace un pico y como que se adapta y entonces tú necesitas más. Y quizás pues lo alargas más tiempo porque necesitas más, o haces un ayuno más largo, o haces una cetosis más extrema, o si antes con un entrenamiento tenías suficiente, ahora haces dos. Y es como que vas, coges la mano y al final acabas cogiendo el brazo y esto acaba impactando negativamente en el organismo porque volvemos a lo mismo. Hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático, se empieza a liberar cortisol excesivamente porque hay mucha hiperactivación, el cortisol intenta desinflamar pero no lo consigue y se libera más. Por las noches te metes en la cama a dormir y no te puedes dormir del hiperactivado que estás, entonces ya empiezas a cortar las horas de dormir, entonces como cortas las horas de dormir, el sistema nervioso simpático, parasimpático se acaban desregulando, entonces hay una implicación muy directa porque sí, es cierto, son herramientas muy beneficiosas porque, claro, te activan el sistema nervioso y tú te sientes muy vital, muy bien, muy desinflamado y con ganas de hacer cosas, pero si no es capaz de regularlo, no tienes un profesional que te ayude y te diga, vale, ahora ya hemos hiperactivado, ya te hemos acelerado, ya tu organismo funciona correctamente, si no tienes a alguien que te pare, te puedes enganchar a esta sobreactivación y al final, el cuerpo al final es vida y necesita de un equilibrio y no puede estar siempre a 200% y el cuerpo al final siempre te para, siempre. Y aunque tú lo tapes de no, no estoy bien, no, no estoy bien, el cuerpo siempre te para, porque lo que quiere el cuerpo es sobrevivir. Entonces, si tú no le haces caso a tu sistema nervioso parasimpático o a tu cortisol o a todos esos mecanismos que quieren frenarte porque te estás pasando, pues al final puedes enfermarte, puedes acabar con una resistencia a la insulina, puedes acabar con una enfermedad autoinmune, puedes acabar con fármacos para dormir porque no puedes dormir, con una serie de catástrofes que si paras en su momento adecuado y haces, yo qué sé, X tiempo de cetosis, luego pasas a una dieta normal, luego haces un ayuno y vas como equilibrando todas las herramientas en su momento preciso, pues si no lo haces así, puedes acabar odiando esas herramientas y culpándolas de tu estado. Y ahí es donde cobra un poco color y cobra sentido la estrategia que has dicho antes, tan simple, pero que le puede dar tanto miedo a tanta gente de introducir hidrato de carbono por la noche, que para alguien puede suponer, no, no me hagas esto, o directamente. Sí, sí. No, no, y además es que el hidrato de carbono está muy demonizado, pero es que es muy beneficioso para el organismo, ya no solamente a nivel de energía, sino pues para dormir bien,
Y la gente le tiene mucho miedo al hidrato de carbono cuando no es el enemigo de la película. Y al final el enemigo de la película es el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el comer mal. Todas estas cosas son las que realmente hay que tenerles miedo. No sea si comes 100 gramos de arroz por la noche porque te va a beneficiar. Yo he conocido también mucha gente que es culturista como tú y que ya estaban en momentos finales de la preparación y no podían dormir por las noches porque ya estaban en un déficit calórico que ya el cuerpo ya no sabía ni qué hacer y el preparador le decía, tómate una patata por la noche y dormía esa noche porque se tomaba la patata, su cuerpo se relajaba, no tenía ansiedad, entraba triptófano en el cerebro y todo podía dar una patada. Incluso al día siguiente la persona se encontraba mejor, más vasodilatada, un poco más llena. Entonces, todo lo que sea llevarlo al extremo y a las fobias y a engancharte tanto a lo bueno como a lo malo, siempre acaba siendo perjudicial para la salud. Y siempre vamos a recomendar que se acuda a un profesional cuando pasan estas cosas, porque veo muchos consejos de esta dieta es la mejor, utilízala siempre, ya sea pues una dieta que sea extrema cetogénica o ayunos de un montón de horas en gente que no está preparada, que va cogiendo conocimientos de un lado y del otro y al final es que puede generar consecuencias muy malas y miedos y problemas de alimentación y no solo de alimentación, sino a nivel de sistema nervioso y que pueden ser muy difíciles de quitar. Nos preguntaban, Diana, qué tipo de hidrato, porque bueno, existen muchos tipos de hidrato, pues bueno, ¿qué tipo de hidrato tú aconsejas? Tú también, además, como usuaria de múltiples dietas, de entrenamiento, etcétera, y de conocedora de muchísima gente alrededor del fitness y del deporte, ¿vale? Nos preguntaban, bueno, ¿y qué hidrato? ¿Por la noche o en general? Sí, sí, Yo, o para las cargas en general, estos estados de hiperactividad cuando la persona va pasada de vueltas y ya estamos diciendo, tío, es que necesitas una carga de hidratos. yo soy muy amante de la patata y del boniato, porque es un hidrato que contiene almidones, se digiere muy bien, es muy saciante. El pico de insulina que genera la patata y el boniato tampoco es excesivamente elevado que si te tomas una cucharada de azúcar directamente. Y sacia mucho. La patata y el boniato para mí son los mejores. Además, a nivel de intestinal, son muy beneficiosos ya que tienen una fibra que es prebiótica y ayuda muchísimo a repoblar la flora intestinal. Si no hay patata ni boniato, otro hidrato que me gusta mucho es el arroz basmati o el arroz jazmín o el vaporizado, que se absorben rápidamente por la noche. No me interesa a mí mucho un arroz integral por la noche porque al final tiene muchísima fibra el arroz integral y puede costar un poco de digerir por la noche y por la noche necesitas algo que sea fácilmente asimilable. Y yo me quedaría con estos dos. Siempre he recomendado estos dos, el arroz y la patata del boniato. Luego tienes cereales, pero para asimilar rápidamente estos dos. Uh-huh. Vale, vayamos profundizando más en herramientas, ¿vale? O sea, como bien has dicho antes, necesitamos hiperactividad, necesitamos movernos para que el organismo además pues sienta. Por un lado, el ejercicio y todo lo que sea la actividad nos va a favorecer beneficios vasculares, musculares, metabólicos, la actividad, si haces un entrenamiento al fallo muscular o de alta intensidad se promueve mucho más que con el ayuno intermitente, la famosa autofagia de la que todo el mundo habla. Parece que la gente está discutiendo de cuántas horas y minutos son necesarios para hacer autofagia, cuando el mejor, pues la mejor pauta o herramienta para entrar en autofagia es el ejercicio de alta intensidad, ¿vale? Y el ejercicio de alta intensidad nos promueve muchos beneficios a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Pero también llevado al extremo, al igual que hemos hablado de la cetosis o del ayuno, puede ser terriblemente perjudicial para esas adaptaciones que queremos conseguir o el equilibrio en el sistema nervioso y claramente puede hacer que una persona empiece luego a rendir peor profesionalmente, emocionalmente, etcétera, cuando va pasada de vueltas en el entrenamiento. Entonces, háblanos de, en realidad, pues bueno, de estas dos vertientes. El por qué para quizá toda persona sedentaria, que ahora además vivimos de una epidemia de sedentarismo y de falta de gasto calórico, etcétera, por qué puede ser beneficiosa para el estrés, para el funcionamiento del sistema nervioso y por qué también para todos estos, llamémoslo así, drogadictos del deporte, puede ser muy perjudicial para el sistema nervioso y hay un síndrome llamado síndrome de sobreentrenamiento que afecta mucho más al sistema nervioso que al sistema muscular.
Sí, sí, además es muy difícil de recuperar un síndrome, o sea, difícil, es mucho más difícil de recuperar que unas molestias en el bíceps. Pues bueno, por un lado, para todas las personas que son sedentarias, que sufren de patologías metabólicas, al final volvemos a lo que decíamos al inicio, el entrenamiento es otro tipo de generador de supercompensación, de hormesis adaptativa. El entrenamiento son pequeños estresores que le ponemos, que le hacemos a nuestro organismo para que se active inmunitariamente, metabólicamente, a nivel tiroideo, a nivel de generación de masa muscular, a nivel de liberación de dopamina, de adrenalina, una serie de mecanismos que a una persona que es sedentaria le va a activar literalmente el metabolismo. Su tiroides va a decir, necesito generar estructuras, necesito consumir energía, necesito generar glucógeno. La hormona tiroidea va a empezar a activar. Que la glándula tiroidea funcione es súper beneficioso para activar este metabolismo. Luego a nivel cognitivo, la persona se va a encontrar mucho mejor, va a tener ganas de salir a la calle, de dar un paseo, de quedar con los amigos, de hacer cosas, porque se va a encontrar muchísimo más activo. A nivel inmunitario, el sistema nervioso, el entrenamiento a nivel inmunitario genera unos beneficios directos, te hacen muchísimo más competente, tus defensas incrementan una barbaridad, te vuelves mucho más competente ante el estrés oxidativo, a nivel metabólico igual. El entrenamiento como tal, sobre todo en las personas que son sedentarias, tiene unos beneficios increíbles porque vuelven su cuerpo mucho más activo y mucho más competente y mucho más fuerte ante cualquier situación que quizás antes nos estaban enfrentando. Esto por un lado. Y luego para las personas que son drogadictas al entrenamiento, como decía Tony, pues claro, al final hay una línea muy fina. Es como el tema de la cetosis y del ayuno. El entrenamiento es bueno, te hace sentir muy fuerte, te hace sentir con mucha energía, te hace sentir con ganas de hacer cosas, pero el cuerpo tiene un límite. Entonces, el cuerpo, cuando nota que te estás pasando, quizás antes entrenabas 3 días a la semana, luego dices, venga, entreno un cuarto, que me siento bien, un quinto, ahora entreno por la mañana y por la noche. Al final, el sistema nervioso va a estar siempre hiperactivado, va a estar siempre consumiendo energía, necesitando todavía más energía, reparando estructuras, liberando adrenalina, va a tener una alteración tal que tú pensando que, Buah, me encuentro un poco mal, voy a entrenar, que luego me encontraré mejor. Y vas generando un caldo de cultivo que al final el sistema nervioso peta en el sentido de que te dice, hasta aquí vas a entrenar, no tienes ganas, sales a correr, te lesionas del gemelo, te metes en la cama y te haces daño. O sea, llega un punto que el cuerpo ya no se puede reparar, está constantemente inflamado y tú pensando que lo vas a solucionar con el entrenamiento y no, al final el cuerpo es el que te está diciendo que pares. Y esto lo vemos muchísimo en atletas que están en un punto muy alto de competiciones y se lesionan. Tú lo has visto muchas veces en consulta, Tony, que gente que se está preparando para cualquier cosa está en su pico de forma y de golpe se lesionan porque se han pasado, no ha habido una buena programación de entrenamiento, hay una liberación excesiva de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, de una serie de moléculas que no se han sabido frenar y al final el cuerpo está tan inflamado, tiene tantas contracturas, está tan poco competente para el siguiente entrenamiento que peta. No sé tú qué pensarás, esto ya es un poco más modo de reflexión y también para todos los que nos siguen. Yo creo que en tiempos donde cada vez hablamos más y nosotros hablamos mucho de todas las herramientas que son importantes y son vitales realmente para sostener la salud a medio o largo plazo, y estamos hablando ahora, por ejemplo, de la importancia de entender que uno no se puede pasar de entrenar a pesar de que sea muy importante y, bueno, pues es algo de lo que hablan muchísimos médicos, preparadores, nosotros hablamos mucho y yo hablo constantemente de ello con muchos de mis pacientes deportistas, ya sean amateurs o profesionales. Todo paciente que evidentemente tiene un sobrepeso y se le prescribe la realización de deporte, es difícil que caiga en un sobreentrenamiento, pero personas que les guste entrenar, que lleven toda su vida haciendo deporte, que les apasione, que utilicen el deporte además como medio para encontrar pues, bueno, beneficios sociales, beneficios emocionales, beneficios de encuentros con otras personas o beneficios incluso para evadirse de su estrés diario. Realmente, por mi experiencia,
con muchos de estos deportistas y también te lo pregunto a ti como persona adicta al deporte, que desde los 3 años llevas haciendo deporte. Y yo esto es algo que he hablado y lo he hecho en muchos directos con Roberto Castellanos, con Raúl Carrasco, con Jimmy Atienza, ¿vale? Porque para mí quizá el fisioculturismo, para alguien que lo haga durante muchos años, exige que la forma de ser y la personalidad de la persona que es fisioculturista tenga una pasión exacerbada por ese deporte, porque si no, no aguantas el grado de lesiones y el esfuerzo que implica ese deporte. Pero creo que realmente por parte de la persona es imposible controlarse. Es imposible, o sea, una persona tiene que asumir que va a sobreentrenar y precisamente gracias a saber de qué peco puedo dejarme asesorar y con la humildad suficiente como para decir, como sé que la lío una y otra vez y sé que, aun sabiendo que puede ser que esté sobreentrenando, lo necesito, me paso y aun sabiendo, es que hay veces que sé que me estoy sobreentrenando y que mi sistema nervioso se está quedando hecho una mierda, pero al día siguiente lo vuelvo a hacer. Porque lo veo constantemente en muchos pacientes que me dicen, doctor, tiene vía libre para cogerme por el cuello y es que chillarme lo que haga falta porque se me va la puta olla. ¿Y tú qué opinarías de esto? Porque para mí es una realidad. Es muy bonito decir que hay que controlarse, pero hay cosas que no se pueden controlar. Es como decirle a una persona pasional, oye, cuando conozcas a las personas, cuando te enamores, sé consciente de que te estás pasando y que eso está alterando tu oxitocina y tu dopamina. No, si te enamoras, te enamoras. Si te enamoras de verdad, pues con esto creo que es lo mismo. No, sí, yo además siempre hago mucha broma porque yo siempre sobreentreno. Yo en mi propio ejemplo, yo siempre sobreentreno, pero bueno, con el paso de los años, sí que he aprendido a, como bien dices, a identificar cuando estoy sobreentrenando y, claro, al final acabas sobreentrenando y acabas viendo lo mal que lo pasas cuando sobreentrenas, porque al final cuando te afecta el sistema nervioso es un rollo, porque cuesta muchísimo volver a recuperar el sistema nervioso. Entonces llega un momento que ya dices vale, no quiero volver a pasar lo mismo que me ha vuelto a pasar e intentas irlo frenando, pero bueno, al final cuando una cosa te gusta mucho y te hace beneficios, cuesta mucho saber parar porque te gusta, es un acto social, te sientes bien, te sientes fuerte, pero bueno, yo creo que el deporte, siempre lo digo, es para personas que se trabajan no solamente físicamente, sino mentalmente. Porque si tú quieres entrenar toda la vida hasta que hagas mayor, yo quiero entrenar como personas mayores que ven mi gimnasio que digo, yo quiero ser como ellos, tienes que aprender muy bien a autorregularte y a ser consciente y a conocerte, de decir, vale, paro aquí y doy marcha atrás. Y yo, de hecho, las últimas veces que he sobreentrenado muchísimo menos que otras veces que acababa petando y me tenía que tirar 3 semanas entrenando al mínimo de mis capacidades para recuperar todo el sistema nervioso. Entonces, ahora ya lo ves venir, apretas un poco porque al final somos humanos y nos gusta jugar con esa línea roja que no debemos pasar, pero sí que yo creo que con el tiempo, si a ti te gusta mucho este deporte, o sea, hacer deporte y tal, no quieres volver a pasarlo mal como lo has pasado otras veces por haber sobreentrenado. Que a ver, que al final sobreentrenar, para quien no lo conozca, lo que te causa peor es que sientes mucha fatiga, sientes un poco de desánimo a la hora de entrenar, estás muy hiperactivado por la noche, te duele todo, te lesionas rápidamente. Entonces, claro, si tú eres una persona deportista y sabes que lo que estás haciendo en cuestión de un par de semanas te puede llevar a eso, al menos en mi opinión y en mi propia experiencia, yo he aprendido a regularlo. Y luego hay herramientas que tú puedes utilizar. Yo nunca recomiendo dejar de entrenar, simplemente 1 a 2 semanas, entrenar a un volumen más bajo, a una intensidad más baja, hacer más yoga, hacer más estiramientos, hacer una pequeña reestructuración de lo que son tus patrones. Pero sí que es cierto que cuando algo te gusta, encontrar esa línea fina de para aquí cuesta mucho, más que nada porque cuando estás a punto de cruzar esa línea es cuando estás en tu momento más alto. Entonces cuesta decir, vale, estoy en mi momento más alto, debería parar. Pero sí que hay indicios que tú ya empiezas a notarlo, al menos lo que he ido aprendiendo con todos mis años de deporte. Yo ya empiezo a notar que me cuesta más recuperarme, que cualquier cosa que hago así un poco fuera de normal siento una molestia, que no estoy progresando en los ejercicios, que estoy más cansada o incluso llega el momento que estás como desmotivado. Entonces, al final, el deporte es algo que te tiene que gustar y tiene que gustar siempre. En el momento que no te gusta, ahí es cuando tienes que parar y replanteártelo como estás haciendo. Y luego está la gente que nunca aprende y siempre sobreentrena. Pero bueno, yo en mi experiencia creo que lo que es importante es
fijarte en cómo te vas encontrando y aprender de los errores. Te quería hacer una pregunta, esto aquí, no sé si me la sabrás responder, ¿vale? Porque sé que como estáis haciendo mucha búsqueda bibliográfica de todas las temáticas que estamos tocando, y no sé a nivel de literatura científica o de estudios, hablando ya de todas las herramientas que estamos tocando y sabiendo que en los últimos años, pues cada vez se impone más el trabajo de la autoindagación, el trabajo de psicoanálisis, de psicología, de coaching, ¿vale? El mindfulness, que se habla cada 2 por 3, hay guías por todos lados, ¿vale? De mindfulness, retiros profesionales que te ayuden a hacerlo, retiros de meditación, exacto. Entonces, ¿hay algo a nivel de literatura científica o estudios que soporten, aunque podamos intuir fisiológicamente el porqué, pero no sé actualmente a nivel de literatura científica y bibliografía por dónde van los tiros en estos asuntos? Bueno, de esta parte todavía no hemos llegado. Sí que es cierto que hay un módulo concretamente en el curso avanzado que es de biorritmos, en el cual tocaremos esta parte, que va a ser un módulo súper chulo. Pero yo hace tiempo sí que busqué bibliografía acerca de esto, acerca del mindfulness, la meditación, y hay muchísima. O sea, y supongo que hará mucha más, porque yo creo que hará 3 años que hice esa búsqueda bibliográfica y hay muchísima. Y lo que más me sorprende, y esto sí que lo aprendí cuando estuve estudiando el máster de neurociencias, que hace 7 años ya más o menos de ese máster o 6, y ahí ya lo estábamos hablando a nivel científico, que se había descubierto hace poco, yo creo que fue en mi carrera, que se había descubierto que en el cerebro hay una serie de regiones que se activan cuando tú estás desactivado, por decirlo de una manera, que se llama el default mode, que son una serie de zonas cerebrales que se activan para compensar la hiperactividad de todo el cerebro, porque están muy activadas. Pero es como un poco contradictorio, porque tú cuando estás descansando, o cuando estás meditando, o cuando estás haciendo, leyendo, o estás relajado, hay una hiperactivación y además esto se ve en imagen, cuando se hacen imágenes de estudios, se ve una hiperactivación de estas zonas. Y también se ha encontrado que esta hiperactivación de estas zonas se activa haciendo el mindfulness, la meditación. Entonces son zonas que se activan para regular, equilibrar e inhibir la hiperactivación de otras zonas que tenemos hiperactivadas por el estrés y por nuestro día a día. Por eso son tan beneficiosas estas herramientas y de hecho yo he probado la meditación. No he conseguido nunca poner la mente en blanco, o sea, no sé si, no diría que es imposible para mí, porque no quiero decir que nada es imposible, pero a mí me cuesta muchísimo, pero sí que es cierto que el simple hecho de fijar la atención en otra cosa, ya sea en tu respiración, ya sea en un estiramiento, ya sea en un retiro, haciendo pues meditación con mucha gente, el hecho de centrar tu atención en algo relajante, en algo distinto al día a día, esto ayuda a relajar mucho el sistema nervioso y yo hace un año empecé a probarlo, que yo era muy negacionista con estas cosas porque no iban mucho conmigo y realmente son beneficiosas. O sea, ya no solamente por lo que hay en bibliografía, que hay muchísima, sino porque yo lo he probado y me ha funcionado. Fíjate qué curioso por lo que has dicho antes, ¿no? De ese estado al que se intenta llegar aparentemente de no pensamiento para desde ahí generar aparentemente una resolución de muchos conflictos, ¿vale? O sea, tal como lo decías, me he acordado, ¿vale? De una entrevista que leí de un neurocientífico que hablaba de cómo en Estados Unidos se está empezando a trabajar, ¿vale? Con ketamina, con psilocibina, que es una sustancia extraída de los hongos, ¿vale? De los hongos medicinales, ¿vale? Y él hablaba de que tradicionalmente el ser humano cuando se encuentra ante un conflicto emocional, ante un disgusto, me acaban de despedir, mi pareja me ha liado esto, me han diagnosticado un cáncer, normalmente intentamos resolver aquello que nos está matando por dentro con un diálogo cognitivo, es decir, yo no paro de salir del conflicto y no me relajo. Mientras más voy discutiendo conmigo mismo, mientras más me intento dar argumentos a mí mismo para intentar estar relajado, más estoy en realidad en guerra conmigo mismo, con lo que en realidad no acepto la situación, no soy en realidad capaz de sacar argumentos desde la paz. Entonces él hablaba de que los niños son capaces inmediatamente cualquier conflicto de olvidarse,
porque tienen una capacidad de neuroplasticidad, de neuroadaptación al nuevo conflicto. Mira, ahora estoy con papá, ahora estoy con mamá, ahora me han pegado, ahora esto, todo es lloro, ahora me río y se me olvida lo anterior, porque hay mucha neuroplasticidad. Y él hablaba de que hay varios centros de psiquiatría en Estados Unidos donde están empezando a trabajar con este tipo de sustancias, que hablamos de drogas luego convencionales que se usan en discotecas, etcétera, pero que van dirigidas a apagar el pensamiento durante 40, 50 minutos y la persona espontáneamente, precisamente por bajar la actividad cognitiva y el ritual constante en el cual estoy pensando en el problema, ella solita salía diciendo, ay, es que no sé por qué, pero lo veo de otra forma. Y esto cuántas veces creo que nos ha pasado a todos. Estás en una época de tu vida con mucho frenesí, agobiado en el trabajo, estás y te vas de vacaciones casi sin hacer nada, solo yendo el mar al fondo, durmiendo y de repente vuelves a y la situación no es que hayas pensado en cómo verla de otra forma, directamente es que la ves de otra forma y no sabes ni por qué, porque tu sistema nervioso entra en el parasimpático y saca sus recursos, que todos tenemos como una sabiduría ancestral interna para generar una nueva neuroplasticidad, pero como lo intentamos todo a base de, venga, a ver ahora qué hago, a ver qué estrategia, voy a llamar a este, a ver qué me dice, voy a llamar a este, a ver qué hace, no sé cuántos, todo eso nos genera aún mucho más estrés y más estado adrenérgico, más actividad del sistema nervioso simpático. Sí, sí, no, Lo digo porque además yo creo que tú trabajaste con algo de ketamina en ratones, ¿no? Además me acuerdo. sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros lo trabajábamos como antidepresivo, que además hacía muy poquito que estaba saliendo esto. Y de hecho, en los modelos murinos que trabajábamos, veíamos como la ketamina tiene un efecto antidepresivo brutal. Yo no sé si hoy en día se está dando como antidepresivo. No, está legalizado ya como uso compasivo. Vale, vale. Cuando no funciona, precisamente por esto, cuando no funciona nada, te resetea tanto el cerebro a microdosis que la persona es como que empieza a ver la vida de otra forma. Sí, porque creo que activaba los receptores de glutamato, no, los inhibe los receptores de glutamato, que el glutamato es un Te hiperactiva. que te hiperactiva, entonces te daba como un bajón. Unas dosis súper pequeñas, porque al final las dosis altas son las que te dan alucinaciones y todo lo asociado a la ketamina, pero sí es cierto. Yo tengo la teoría de que esto que decías, de que nos enganchamos a un pensamiento repetitivo, leí hace mucho tiempo por qué sucedía esto, y es porque es como el ser humano tiene tendencia a que, aunque sea paradójico y lógico, a engancharse al sufrimiento, a engancharse a ese pensamiento repetitivo, a engancharse a eso que le hace pensar, le da vueltas, le da vueltas. Y una vez leí un ejemplo que decía, el cerebro funciona como las películas antiguas, que era como un carrete de ¿cómo se llama?, de negativos. Entonces tú tienes muchos negativos que van pasando y cuando encuentras uno que es malo para ti, lo retienes. Entonces es muy importante ser consciente de esto porque a mí me sirve muchas veces cuando tengo un pensamiento repetitivo de algo que se me preocupe y tal, utilizo esta metáfora de, Diana, no te enganches a este pensamiento, sigue pasando negativos que son tu día a día, pero es que es así, o sea, tenemos un pensamiento negativo y es el que retroalimentamos y retroalimentamos porque es el que nos segrega una serie de moléculas que también nos hacen enganchar a este pensamiento negativo. En cambio, pues cuando te vas de vacaciones, que tienes la mente mucho más abierta, mucho más relajada, esta capacidad que tienes de pasar ese negativo la tenemos muchísimo mejor porque estás relajado, no te enganchas a eso y es una barbaridad. Y sobre todo es por tener el sistema nervioso simpático y parasimpático compensado. No, y es así. Dime tú, Diana, una publicación que tú estés encantada de ponerla para intentar que ayudar a mucha gente y tienes 100 comentarios, 99 geniales y uno te dice menuda mierda de infografía. ¿Con cuál se fija más tu cuerpo? ¿Con cuál existe más exaltación en el cuerpo fisiológicamente? Con esa. Es la que te saca de la zona de confort. Tú estás confiado de que está todo bien y cuando tienes un pensamiento ahí, hay un comentario negativo, ¿y por qué me ha puesto eso? ¿Y qué habré hecho mal? ¿Y qué habré escrito mal? Pero porque somos así. Igual que si tú tienes un día fantástico, te dan una noticia que tampoco es un drama, pero ya es una mala noticia. Ya ese día es una mierda. Y quizás de las 24 horas que has tenido del día, esa noticia han sido 5 minutos, pero ya eso te pesa mucho más que todo. Pero bueno, todas estas cosas también se trabajan. El poder de relativizar las cosas es muy importante y también
cuando hablábamos del sobreentrenamiento, de saber cuándo estás sobreentrenando porque sabes qué es lo que te pasa si no lo paras, pues eso también. El hecho de tener pensamientos repetitivos o engancharte a estas cosas negativas, pues con estrategias como la meditación o el yoga o cualquier cosa que sea focalizar tu mente en otra cosa distinta a los pensamientos negativos, ayuda y requiere de esfuerzo, porque al final todo requiere de esfuerzo, pero es muy, muy beneficioso. Ujú. Hablando de, pues bueno, de todas las repercusiones que en nuestro día a día hemos hablado del deporte, pues bueno, incluso de las redes sociales, de todo lo que, del comportamiento y la forma de llevar nuestra vida y cómo esto impacta en el sistema nervioso y en el organismo, ¿vale? Tú que, pues bueno, también eres influencer, trabajas para marcas comerciales, hablando de productos, hay una comunidad detrás de ti y como tú, muchísimas personas, yo también incluido, en tiempos donde existe sobreinformación, pero también existe una información en muchas ocasiones paradigmática, contradictoria, que genera más guerras que entre los afiliados al PP o el PSOE o entre el Real Madrid y el Barça, ¿vale? O sea, yo cada vez veo más guerras mediáticas entre los defensores de la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, la dieta vegana. Realmente yo creo que se está llegando, y yo lo veo mucho en consulta, a generar muchas personas con trastornos de conducta alimenticia camuflados bajo el nombre de me cuido, soy cool, es que soy una persona que es que lo hago todo perfecto, incluso de forma abanderada por el mundo, criticando a aquel que no se cuida, que aparentemente probablemente incluso tiene más equilibrio nervioso, porque se puede permitir tomarse unas bravas y no sufrir por ellos, pero de forma envalentonada, asumiendo soy una persona, mira, es que me levanto hasta ahora, hago el deporte, tomo mis aminoácidos, rompo el ayuno hasta ahora, etcétera, lo tengo todo perfecto, eso da cierta autoestima y eso empodera aparentemente, pero no paro de verlo en muchos pacientes, muchísimos, tanto hombres como mujeres. Esto no es solo relativo a mujeres, ¿vale? Trastornos de conducta alimenticia que acaban destrozando al sistema nervioso. ¿Qué me podrías decir, tú que lo vives de primera mano también como influencer y conoces a muchísima gente dentro de este mundo y gente que sigue a estos influencers? ¿Cómo crees que todo esto puede impactar en el sistema nervioso y en la salud indirectamente? Bueno, pues puede tener un impacto directo porque al final, cuando tú sigues a personas radicales, pues estas personas que son muy radicales ante una herramienta o sí, ante una herramienta, pues tú te piensas que esa herramienta te va a dar todos esos beneficios que esa persona te cuenta. Y claro, si tú no tienes unos conocimientos de nutrición o no tienes un profesional que te asesore, te puedes enamorar de esa herramienta. Y hablamos como de lo de antes, si esta herramienta te funciona, te sientes bien y tal, te puedes volver adicto a esta herramienta, pero bueno, llega un momento que si no te saben parar o no sabes cambiar o no sabes decir, vale, hasta aquí la he maximizado, cambio otra cosa, tu cuerpo se puede acabar adaptando a esa herramienta y ya no producirte estos beneficios. Y dices, jolín, yo veía a esta persona utilizando esta herramienta que me decía que era la mejor del mundo, me funcionaba al principio, pero ahora ya no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Voy a hacerla más extrema y más extrema y más extrema. Entonces tú empiezas a generar una serie de hiperactivación del sistema nervioso, liberación de cortisol, una ansiedad por tener esos beneficios que tú ves en redes sociales que son tan buenos de esa herramienta y a ti no te pasa. Entonces, pues lo vas llevando todo al extremo hasta que tu organismo para. Entonces, a mí siempre me gusta ver y siempre me gusta dar consejos en el sentido de que hay que llevar el cuerpo a un equilibrio. Entonces, hay muchas herramientas que funcionan en el organismo, el ayuno, la cetosis, la dieta vegana, ciclar macronutrientes, hay muchísimas. Entonces, lo que es más importante es conocerlas todas, no llevar ninguna de extremo y darle variedad al organismo. O sea, el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, pero si tú haces siempre ayuno intermitente y cada vez haces más y más y más, puedes acabar en un déficit calórico increíble, con la tiroides fatal, el metabolismo fatal, el sistema nervioso roto, todo por llevar las cosas al extremo. Entonces, son muy peligrosas las redes sociales en ese sentido, porque tú solamente ves una pequeña franja de lo que hace esa persona y de los beneficios de esa persona y tú te quedas con eso. Entonces, por eso es súper importante acudir a profesionales que te puedan asesorar, porque si lo haces por tu propia cuenta y no tienes nadie que te filtre, pues puedes acabar en un trastorno de alimentación muy grave, simplemente por quemar
esa herramienta y por creer que por hacer todo eso al milímetro, contando cada gramo de cosa, cada paso que das. Yo he visto gente que cuenta hasta las verduras y que luego tiene que quemar más en la calle por comer mucha verdura. Entonces, claro, sigamos, y a mí me sabe muy mal porque estos, con un poco, un asesoramiento profesional o una visión más amplia y más integral, pues se podrían solucionar muchos de esos problemas. Pero claro, si ves a personas que pesan la verdura, pues claro, tú si no sabes de nutrición también vas a pesar la verdura. Entonces, es muy peligroso y la nutrición es muy bonita porque te hace sentir muy bien, porque tienes herramientas para encontrarte mejor. Yo me enamoré de la fisiología, de la nutrición, cuando empecé a estudiarla y a usarla en mí y a ver qué bien me podía sentir yo. Pero claro, me sabe muy mal que pasen estas cosas pues por la sobreinformación y la información sesgada, porque eso también es otra. Una persona radical solo te va a decir las cosas buenas de esa herramienta, pero también tienen cosas malas. Entonces, por eso es muy importante fijarse en estas personas radicales, porque al final te van a aportar información y todo el mundo te importa información, pero también fijarse en personas que critican esa información o esa herramienta, porque al final las dos partes te van a aportar y te van a aportar capacidad de juicio, capacidad de decir, vale, esto me va bien a mí o esto me va mal a mí. O vale, estoy haciendo esto y me sale esto negativo. Vale, pues ya me habían avisado por aquí. Y así es como vas experimentando. Ujú. Vale, ya por último, Diana, bueno, nos preguntaban un poco cómo, ya específicamente dentro del curso, cómo va a ser el modelo de evaluación, las tareas que a efectos prácticos van a tener que hacer los alumnos, ¿vale? Aparte de estudiar, evidentemente, cómo se va a ir evaluando, qué tipo de práctica y van a tener que ir haciendo en los diferentes módulos. Vale, pues el curso está estructurado en 6 módulos, que son metabolismo, sistema inmunitario, flexibilidad metabólica, hormonas, biorritmos y ayuno y cetosis. Son como los 6 pilares de la flexibilidad inmunometabólica, que es con la que trabajamos en Keval con nuestros pacientes, que es la metodología que usa el doctor Hernández con el equipo de nutricionistas para mejorar la salud de todos nuestros pacientes. Entonces, cada módulo está dividido en unas 6 lecciones más o menos y cada lección tiene varios vídeos. Entonces, al finalizar cada vídeo, que son unos microvídeos de unos 15 minutitos más o menos para que se pueda ver diariamente un vídeo, hay una actividad que acompaña al vídeo que no es obligatoria, pero se puede hacer porque complementa el vídeo. Luego, una vez finalizas la lección, que son el conjunto de vídeos, ahí hay un examen, que es un examen obligatorio de evaluación. Entonces, si cada módulo tiene unas 6 lecciones, hay unos 6 exámenes. Y luego al finalizar cada módulo completo, imaginad, el módulo de metabolismo tiene las 6 lecciones, pues al acabar el módulo de metabolismo hay un trabajo de final de módulo, que normalmente es un caso clínico o explicar los beneficios de una herramienta, es un poco la síntesis muy práctica de todo lo que se ha aprendido. Entonces, los exámenes y los trabajos de final de módulo son lo que se evalúan, porque al final del curso, que dura un año, se da un certificado de conocimientos. Entonces, si no se aprueban los exámenes o no se aprueba el trabajo, que sabemos que todos los alumnos lo aprobarán, pero si no se aprueban, el certificado no se puede dar. Entonces, este es el sistema de evaluación. Y aparte de las actividades no evaluables, que bueno, al final por hacer el trabajo extra, pues siempre se tendrá en cuenta. Ujú. Vale. Bueno, pues chicos, ya hemos hecho 1 hora y 10, ¿vale? Hablando de algo que en muchas ocasiones se nos deja de lado y se nos olvida, que es el impacto realmente sobre el metabolismo, sobre el sistema inmunológico y sobre la funcionalidad de muchos otros sistemas, ¿vale? Que es el funcionamiento del estrés, de cómo el estrés mal gestionado, recordad que en todo momento hemos hablado de que el estrés es beneficioso, pero cómo mal gestionado puede impactar en el correcto funcionamiento del sistema inmune, del sistema metabólico, intestinal, etcétera, en la competencia deportiva, ¿vale? Y en muchos funcionamientos del resto de sistemas. Gracias a todos por estar aquí, gracias a ti, Diana, y nada, hasta la siguiente. Gracias a ti, a Tony y a todos. Un placer. Un besito, Chao. chao.